Shalom, esta parasha de esta semana es bastante importante, trae muchísimas lecciones para la vida. Parashá Vayera, que significa el Eterno se le apareció. Y hay un texto muy interesante que encontramos en el Código Real, que dice lo siguiente, dice, pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Eso lo encontramos en la segunda carta de Kefas, de Pedro, en el capítulo 2 versículo 7. Y se está refiriendo al episodio que sucedió efectivamente eh, cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra que aparece en esta parasha. Entonces, a mí ese pasaje del Código Real siempre me ha puesto eh, muy pensativo respecto al concepto de lo que es una persona justa. Porque si miramos cómo era Lot, según lo que nos comenta la Torah, queda muy difícil entender por qué Kefas, Pedro, dice que era un hombre justo. Y los invito a que miremos algunos aspectos de lo que estoy tratando de decir. Primero, recuerden que eh, Lot estaba junto con Abraham y tenían muchísima riqueza, mucho ganado y el pasto y los pozos no alcanzaban para ellos. Entonces se tuvieron que separar, se tuvieron que separar. Y escuchaba en una enseñanza de estos días, o leía, no me acuerdo en qué parte, decía si la cantidad de ganado y riqueza fue la causa de la separación con Abraham o fue lo que ya detonó, ¿sí? Porque sabemos que Abraham tenía una forma de ser particular y Lot al parecer tenía otra. La Torah dice lo siguiente: Lot alzó sus ojos y observó todo el valle del Jardín, que todo él era de riego, antes de que el Eterno destruyera a Sedón y Amora, es decir, a Sodoma y Gomorra. Era como huerto del Eterno, como la tierra de Mitzraim. Imagínense lo bonito que era, como dice la Torah, que parecía el huerto del Edén, del Eterno. Y la tierra de Mitzraim, que para ese momento también tenía que ser muy llena de verdes y muy bonito. Hasta Zoar. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jardín, y Lot se desplazó desde el este, y cada uno se separó del otro. Entonces aquí encontramos una actitud de Lot de su mirada, su corazón estaba hacia donde estaban solamente las cosas mejores, ¿no? Em, Parece ser que se dejó deslumbrar por, por lo bueno y lo bello que era esta tierra, y hacia allá apartó su ganado y se apartó él con sus hombres. Entonces, algunos de los comentaristas ven en esta actitud de Lot que su corazón estaba siempre puesto como en la riqueza o en la ambición, aspectos que se podrían discutir. Luego, un segundo aspecto lo encontramos cuando llegaron los emisarios a Sidón, Los Ángeles. Lot estaba a la puerta de la ciudad y eso quiere decir que había sido nombrado juez de aquella ciudad. Es decir, cuando llegaron los ángeles del Eterno a destruir la ciudad, encontraron que Lot estaba en la puerta. Y cuando dice la escritura que estaba un varón en la puerta, se está hablando de los jueces que gobernaban o legislaban en en estas ciudades, en esas aldeas. Entonces surge una pregunta: ¿cómo un justo, como era Lot, puede ser juez de una ciudad en la que la justicia no existía? ¿Sí? Y vamos a más adelante en una próxima enseñanza veremos los aspectos de cómo era esas ciudades, esas aldeas. No existía la justicia.
Era un pueblo que tenía un altísimo eh, pecados con respecto a inmoralidad sexual, a injusticia, a perversión, a indolencia, muchas cosas que sucedían allí. Entonces nos preguntamos cómo Lot era juez de una ciudad así, pues al final no podía hacer mucho. Tercero, tercer aspecto. Cuando los hombres de la ciudad quisieron tomar a los ángeles para violentarlos, para violarlos, Lot les ofrece a estos hombres malvados, a sus dos hijas vírgenes, para que aquellos hombres hicieran lo que quisieran con ella. Entonces, pues eso para mí es absolutamente inaceptable. Quizás porque lo estoy viendo con los ojos del siglo XXI, pero creo que aún también hace 3.000, 4.000 años, 3.500 años cuando sucedió esto, no cabe en la cabeza de un padre entregar a sus hijas para que sean violentadas de esa manera. Esas son las situaciones que me llevan a pensar por qué se le llama justo a Lot. Pero este panorama sombrío lo único que ratifica es la misericordia de nuestro Padre Celestial. Lo que me ratifica es que el Eterno, que es santo, poderoso, justo, también es absolutamente misericordioso. Misericordioso. Está escrito en Ezequiel 18:23 el siguiente texto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo el Señor lo afirmo. Y es así como el Eterno empieza a actuar según su propósito, pues antes de destruir la ciudad de Sedón y Amorá, habla con Abraham y éste empieza una intercesión para que el Eterno no destruya estas ciudades. Y empieza a hablar, a hacer un conteo desde 50 justos hasta 10 justos. Lamentablemente no había 10 justos en la ciudad y por esta razón fue destruida la tierra en ese momento. El profeta también dice lo siguiente, mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe, no por la fe de los demás, sino por su propia fe. Y creo que el mérito de que Lot tuvo para poderse salvar, él y su familia, por lo menos su esposa y sus dos hijas, fue creer que los emisarios eran enviados del Eterno y les creyó que la tierra iba a ser destruida. Es decir, cuando llegó la palabra de que esa ciudad iba a ser destruida y que tenían que salir, muy seguramente recordó las palabras de Abraham, las palabras del Eterno, lo que había aprendido y sabía que en el sitio donde estaba mal y que tenía que creerle al Eterno. Y eso le fue contado por justicia. Él salió con sus dos hijas vírgenes y su esposa. La Torá declara que había de pronto que tenía más hijas porque los yernos se burlaron de él y no quisieron salir y murieron allí. Es decir, que por ese mérito que él tuvo de creerle al Eterno, fue salvo él y sus dos hijas. ¿Por qué? Porque la esposa no logró tener esa confianza en el Eterno, no le creyó y también pereció saliendo de la ciudad. Todo este pasaje nos deja una enseñanza, que el Eterno nos ha provisto los medios para vivir una vida de santidad. El Ribi Yeshua en Yohanan capítulo 17 creo que es, si no es el texto, el versículo o el capítulo, discúlpenme, pero él hace una oración al Eterno y dice que no es que saque a sus talmidín, a los creyentes en él, de la tierra, del mundo, porque pues no tiene sentido, sino que nos guarde, porque el Ribi
como todos lo sabemos y lo vivimos hoy en día, estamos en medio de un mundo en el cual tenemos eh, muchas dificultades. Los valores cada día se han perdido mucho más. La gente ve a lo que el Eterno llama malo, lo ve como bueno y viceversa. Entonces, el Eterno nos ha provisto de esos medios para vivir una vida de santidad. ¿Cuáles son esos medios? La Torá, por ejemplo. Seguir el ejemplo de nuestros sabios, de nuestros Ribi. Poder y entender que la Torá que el Eterno nos ha dado, tanto física como la que tenemos en el corazón, es un medio para activarla, para que seamos luz. Entonces, Hashem nos ha dotado de esa capacidad. Nos ha recomendado y nos ha ordenado que no seamos partícipes de esas cosas infructuosas, que debemos permanecer como luz en medio de las tinieblas. Y ojo a esto, que no debemos odiar al pecador, porque el Eterno, ¿qué es lo que quiere? Que el malvado no se pierda, sino que al ser luz podamos ayudar a esta sociedad para que ellos puedan también llegar al arrepentimiento. Y debemos saber que en horas de más angustia podemos tener el auxilio de nuestro Padre Celestial. Pero la salvación o la justificación solamente la vamos a tener si le creemos a Él. Como está escrito en la Torá, que el pueblo le creyó al Eterno y a su siervo Moshe. Hoy nosotros debemos creerle al Eterno, a su siervo Moshe y al Mashiach de Israel. El Eterno, que es bueno, mis amados hermanos y amigos, nos fortalezca mucho y nos ayude a desarrollar nuestra fe, sabiendo que Él mismo, el Eterno, nos ha dado la salvación. El Mashiach declaró lo siguiente cuando estuvo por acá. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué tremenda reflexión. Porque si vamos un poquito más profundo de lo que dijo el Rivi, no hay justo ni aun uno. Y que el Eterno, le ruego, que nos cuente entre los justos. Shabbat Shalom. Bendiciones.